Bien, bien, gloria a Dios. Iniciamos con el tema. Contextualizo. José recibió un don maravilloso de parte de Dios, como lo fue el don de interpretar sueños. Eso le mereció ser el segundo después de Faraón en la tierra de Egipto. Jerárquicamente estaba Faraón, luego José y de ahí para abajo todo un pueblo, toda una nación. Sucede que, como bien saben ustedes, se entra en un periodo de hambre complicado, no solamente para Egipto, sino también para los pueblos vecinos, lo cual hace que los ingratos hermanos de José tengan que ir a buscar comida a Egipto, que era el único lugar donde había alimento. Dentro de quienes van, los hermanos de José hacen 3 viajes en realidad. Un primer viaje para pedir alimento, luego José pide que se quede uno de los hermanos ahí, que se quede como prendado, por decirlo así, que fue Simeón, y José dice: me traen por favor a Benjamín. José pide a Benjamín porque era el único hermano de sangre que tenía y dijo: quiero ver a Benjamín. Así que los hermanos dejan a Simeón en Egipto, regresan por Benjamín. Ese es un segundo viaje que hacen los hermanos de José a Egipto, pero luego José dice: ahora quiero al padre de ustedes, quiero ver a Jacob. Ya para ese momento José se identifica como el hermano de todos ellos y les dice: traigan a Jacob, traigan a mi padre por favor. Entonces en ese tercer viaje los hermanos regresan y ya va Jacob en ese tercer y último viaje que hacen los hermanos de José a Egipto y se establecen ahí por 17 años en el caso de Jacob. Una vez que llega Jacob a tierra de Egipto, Faraón muestra interés en conocer a la familia de José. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Quiero saber de ellos. Así que dice la palabra de Dios que José elige 5 de sus hermanos para tener una entrevista, algo así como romper el hielo, conozcámonos, familiaricémonos, acerquémonos. Y Faraón conversa con los hermanos de José, con esos 5 hermanos que José eligió. Pero también entra en el escenario, o entra en escena Jacob, el papá de José, y se entrevista con el faraón. Y este fue el diálogo que tuvieron. Dice así: José introdujo también a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo al faraón y el faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Que yo no sé si usted opine lo mismo, pero en Costa Rica yo he llegado a comprender a lo largo de los años que esa pregunta ofende. O sea, todavía no sé por qué, ¿verdad? Pero a uno como que le dicen que preguntarle edad es así como tabú, ¿verdad? Dios libre. El caso es que Faraón se anima y le pregunta a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob divide esa respuesta en tres partes. La primera de ellas dice: los años de mi peregrinación son 130. Podríamos decir que hasta ahí la pregunta queda respondida. O sea, ya, esa era la pregunta, una pregunta concreta, una respuesta concreta. Los años de mi peregrinación son 130. Sin embargo, Jacob va un poco más allá en la respuesta y le dice 2 cositas más al faraón. Le dice: pocos y malos han sido los años de mi vida. Esta es como la segunda parte de la respuesta: pocos y malos han sido los años de mi vida. Y se extiende un poco más y le dice: y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. La tercera parte no importa tanto para el tema que vamos a desarrollar hoy. Simplemente Jacob lo que le está diciendo a Faraón: todavía no, tengo 130 años, pero todavía no he vivido lo que han vivido mis antepasados. Mi papá Isaac vivió 180 y mi abuelo Abraham 175, yo voy por 130. Eso nada más es como un dato ahí que podemos dejar de lado. Esta respuesta que le da que le da Jacob a Faraón, es lo que da lugar a este tema: peregrinos. Vamos a hablar del tema de peregrinos, porque tal parece que por la respuesta que Jacob le da a Faraón, así es como él se veía. Él se veía como un peregrino aquí en la tierra. Y si no, veámoslo de nuevo, como le dice: los años de mi peregrinación, los años de mi peregrinación. Él se veía como un peregrino. Dice: son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. De manera tal que Jacob no solamente se veía a él como un peregrino, sino también a su padre Isaac y a su abuelo Abraham.
Veamos este mapita aquí, espero que lo puedan apreciar lo mejor posible. Aquí vemos cómo efectivamente tanto Abraham como Isaac y Jacob en verdad eran peregrinos. Vamos a ver, tenemos por acá, aquí, un lugar que se llama Beerseba. De este lugar, aquí arriba, a un lugar que se llama Harán, que fue donde Jacob se desplazó. Dicen los entendidos que de Beerseba a Harán hay la nada despreciable suma de 800 kilómetros. ¿Se imagina usted lo que es volar pata 800 kilómetros? Yo no sé, hay que tener condición, hay que tener de todo, ¿verdad? Pero vean ustedes qué interesante, porque luego, en el transcurrir de los años y según el propósito de Dios para la vida de Jacob, una vez que está en Harán, llega el momento en que Dios le dice a su siervo Jacob: regrésate, regresa de nuevo a tu tierra, a tu gente, a tu parentela, de manera tal que esos 800 kilómetros ahora se convierten en, tremendo, buenísimo, 1600 kilómetros. Pues era de esperar que efectivamente Jacob se viera a sí mismo como un peregrino, porque en lo terrenal lo era. Sí, era obvio que él se veía como un peregrino, ir y venir y estar en eso. Ajá. Importante observar cómo el autor del libro de los Hebreos ve y aprecia, estableciendo un paralelo con esto, cómo ve el tema del peregrinaje. Vean ustedes qué interesante. Dice la carta a los Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos. Se está refiriendo, cuando dice todos estos, a ellos tres. Se refiere a Abraham, se refiere a Isaac y se refiere a Jacob. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Miraron de lejos. Estos tres siervos de Dios miraron de lejos lo prometido, creyendo, murieron creyendo en lo prometido, creyendo en la promesa y saludando lo prometido. Saludando lo prometido y confesando, vean ustedes qué interesante, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero atención con esto, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dicho esto, tenemos entonces que el autor a la carta a los Hebreos lo que está diciendo es que no solamente Abraham, que no solamente Isaac y que no solamente Jacob son peregrinos en la tierra, sino también ustedes y yo. En otras palabras, lo que nos dice el autor de Hebreos es que estamos aquí de paso. ¿Sí? Estamos aquí de paso, somos peregrinos en la tierra. Y yo me pregunto si en verdad nosotros tenemos bien entendida esta parte, porque no sé si les pasa igual que a mí, pero a veces yo me veo aferrándome a lo que no es mío, a lo que no podré retener. Parece que a veces se me olvida que soy peregrino y me veo aferrándome a un trabajo y me veo aferrándome a cosas. A veces nos aferramos a situaciones, a eventos, porque sentimos que aquello nos genera seguridad y se nos olvida que somos peregrinos y que estamos de paso aquí. Dicho hasta ahorita lo que hemos hablado, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el mejor nombre que se le puede poner a una funeraria? Si estamos aquí de paso, ¿cómo se podría llamar una funeraria? Cuéntenme. Ah, de paso. Funeraria de paso. De paso por la funeraria. Qué interesante, ¿verdad? Vean, esta foto no está en internet, no la bajé de internet, yo la tomé. Vean ustedes qué interesante. ¿Qué les parece? Esto es real. Esto está aquí en Costa Rica. Se llama Funeraria El Caminante. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, buenísimo. Mínimo, por lo menos, el dueño de esa funeraria algún parentesco debe tener con Jacob, ¿verdad? Eso fue lo primero que pensé. Debe ser como el tatara algo de Jacob. Esta funeraria, por si quieren tener el dato, se encuentra en San José. Está del cementerio obrero. Al costado sur del cementerio obrero está lo que es la Numar,
¿verdad? La fábrica de la Numar. Y en los alrededores de la Numar tenemos esta funeraria. Vean qué interesante, ¿verdad? Funeraria. Yo creo que estaba bastante ubicado el dueño de esa funeraria. ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y dice, sí, claro, estoy aquí de paso. El caminante. Buenísimo. Muy bien. Vean ustedes qué interesante, porque Jacob insiste en llamar a sus días pocos y malos. Vamos con la segunda parte de la respuesta que Jacob le da a Faraón. Ya dijimos que en primera respuesta le dice 130 años de peregrinaje es lo que tengo aquí, es la primera de las respuestas. Y la segunda es esta: pocos y malos han sido los años de mi vida. Vean ustedes la percepción que tenía Jacob de lo que era hasta ese momento su peregrinaje. Él veía su paso por la tierra como esto: pocos y malos han sido los años de mi peregrinaje. Qué interesante, estamos hablando de todo un siervo de Dios, estamos hablando de un patriarca, y sin embargo le dice a Faraón esto: don Faraón, quiero decirle que pocos y malos han sido los años, estos 130 años de peregrinación. Vamos a tratar en esta hora de ver de dónde saca Jacob esta conclusión. ¿Por qué él considera que su peregrinación por la tierra merece que él se exprese de esa manera? Tenemos esta lista acá. Estos son eventos, no me gusta decir el término cosas malas, porque tengo que partir del hecho de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. De manera tal que decir cosas malas no me suena, en realidad no me suena que sea el mejor término, pero digamos eventos complicados, complejos, adversidades, situaciones difíciles, y aquí las tenemos, ahí están los pasajes. Hambre, no estoy refiriéndome al hambre de Egipto, no, estamos hablando de un periodo de hambre cuando ya Jacob era muchacho. Él experimentó lo que era un episodio, un evento de hambre. Así que él lo tiene como parte de uno de sus episodios complicados en su peregrinaje. Tenemos también 20 años de arduo trabajo. Estos 20 años de arduo trabajo es cuando él llega a la tierra de Harán y él tiene que trabajar por ganarse la mano de la mujer que amaba. Esto es muy importante porque en la vida de Jacob efectivamente esto tuvo que haber sido todo un drama, toda una tragedia, y le voy a decir por qué. Conforme Jacob y su hermano gemelo Esaú iban creciendo, ellos iban demostrando habilidades, ellos iban demostrando destrezas, ¿verdad? Y quizá usted como papá, quizá como mamá, a veces le ha pasado que tal vez usted dice: yo quiero ver mi hijo, mi hija, qué habilidades va demostrando, qué talentos va demostrando, cuáles son sus fortalezas, con qué le gusta jugar, qué es de lo que más habla, cuáles son sus preferencias, ¿verdad? El caso es que Esaú y Jacob, conforme iban creciendo también, ellos iban mostrando sus habilidades, sus destrezas y todo esto. Así que las personas cercanas a ellos empezaron a ver eso. Entonces se dice de Esaú, hermano de Jacob, que era muy hábil, que era muy diestro y que era muy bueno para la caza con Z, ¿sí? Para la cacería. Esaú salía a cazar y con algo regresaba, aunque sea con una lagartija, con algo llegaba. El hombre era muy bueno para la cacería, buenísimo, diestro, muy bueno, y de paso también pues cocinaba bastante bien. Pero vean ustedes lo que dice la Biblia de Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob vivía en tiendas. ¿Qué le parece? O sea, ¿quién puede decir que eso es una habilidad? Otros, bueno, esa es la versión que mejor lo trata, ¿verdad? Otras versiones dicen que Jacob era tranquilo. En nuestra actualidad podríamos decir tal vez que Jacob era un nini, ¿verdad? Ni trabaja ni estudia. O sea, no se le podría asignar nada porque de pronto no se veía que fuera bueno para algo. O sea, yo me imagino que Jacob le dicen: don Jacob, venga, entregue su currículum. Yo creo que lo que entregaba era una hoja con el nombre. O sea, el hombre en verdad era un tranquilazo, habitaba en tiendas. ¿A qué se dedica usted? A habitar en tiendas. Y eso como qué, eso qué es, qué hace usted así cuando usted está rodeado de tiendas. No, yo ahí habitando en tiendas. De manera tal que entonces esos 20 años de arduo trabajo en verdad fue algo duro para él.
fue algo difícil para él. Y en la confrontación que él tiene con su suegro Labán cuando va de regreso a Beerseba, Jacob le dice, vea, yo trabajé 14 años, 7 años por cada una de sus hijas y aparte 6 años más por el ganado, pero trabajé, me sudé, me mojé, sé lo que son los desvelos. Para él fue todo un acontecimiento. Lo otro también que tenemos aquí, como parte de las situaciones adversas que pasó Jacob en su peregrinaje, es lo que conocemos como la lesión permanente. El evento donde él se encuentra, él tiene un encuentro con el ángel o el varón, dicen algunos pasajes, algunas versiones de la Biblia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que en la lucha con el ángel le crea una lesión y le disloca la cadera, de manera tal que Jacob desde ahí y para el resto de sus días nunca más vuelve a caminar como naturalmente lo hacía. Jacob ha de ser que quizá ya empezó como a caminar así. Puede ser que tal vez caminaba con alguna dificultad. Ya para bajar, para subir, ya no tenía la habilidad de antes. Ya tenía una limitación física muy compleja. Ya requería ayuda. Ya para él ese peregrinaje era bastante adverso. Luego tenemos también lo que era el temor de los cananeos y los fereceos. Esto se refiere al evento en donde Dina, la única hija que Jacob tuvo hasta ese momento, fue abusada sexualmente por Siquem, y los hermanos de Dina cobran venganza de eso. Y bueno, hicieron una matazón ahí tremenda, ¿verdad? En venganza por la deshonra que sufrió su hermana. Y Jacob le reclama a sus hijos. En realidad fueron 2 hijos, que fueron Simeón y Leví los que hicieron esto. Y Jacob les dice, pero ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué hicieron ustedes? Si ustedes me pusieron en contra de todo este pueblo que está alrededor y yo no tengo suficientes hombres para hacer frente a esto. De manera tal que Jacob entra en temor hacia los cananeos y hacia los fereceos por lo que sus hijos hicieron en ese momento. Y lo otro que tenemos aquí es la muerte de su amada, de la mujer que amó con todo su corazón. Todos ustedes saben cuál es el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llamó el amor de su vida? ¿Del amor de la vida de Jacob? ¿Cuál? Raquel, gracias. Raquel fue la mujer que amó con todo su corazón. Tal es así, para que ustedes se hagan una idea, el amor que Jacob le tuvo a Raquel, que cuando va de regreso de Harán hacia Beerseba, dice la palabra de Dios que Jacob ordenó todo lo que pudo, ahí ver de qué manera enfrentaba a aquel hermano del que más bien había huido tiempo atrás. Y dice la Biblia que Jacob estratégicamente pone de primero a las 2 mujeres que habían sido las criadas de Lea y de Raquel. A ellas las pone de primero junto con los hijos que tuvo con ellas. Esas van al frente. Imagínense usted qué amor, ¿verdad? Y luego de ellas, estratégicamente Jacob pone a quién. Le queda a Raquel y le queda a Lea. ¿A quién puso después? A Lea, claro que sí. Pone a Lea después y a los hijos que tuvo con Lea. Vean ustedes, imagínense, ¿verdad? Dejando ya de último a Raquel y dice, no, esta no me le hagan nada, por favor. Y la deja con José. Hasta ese momento no había nacido Benjamín. De momento Raquel solo le había dado un hijo que era José. Pero esto es nada más para que nos hagamos una idea de cuánto amor le tenía Jacob a Raquel. Y tengo ahí también como un evento o como un episodio muy duro y muy complicado del peregrinaje de Jacob, la muerte de José. Esto entre comillas porque sabemos que José no había fallecido. Fue lo que los ingratos hermanos de José le hicieron creer a Jacob, pero lo tengo ahí porque efectivamente Jacob lo vivió como todo un evento. Recordemos, ¿verdad? Que le dan la túnica de colores toda ensangrentada a Jacob y le dicen, mi tata, vea, reconozca esto es de José o no. Y efectivamente Jacob dice, claro, esto era la túnica de colores que yo le regalé a mi hijo y alguna fiera del campo lo devoró. Mi hijo falleció y a partir de ahí vive la vida dando por sentado que José efectivamente había muerto. Y por último, como evento complicado está la separación que tuvo con Simeón y Benjamín. Esto ya lo comenté al principio, que fue cuando Simeón se ve obligado a quedarse prendado en Egipto. Cuando los hermanos de José regresan y le dicen a Jacob, vea,
Aquí, allá el señor aquel José está diciendo que si no le llevamos a Benjamín, aquí no hay comida, entonces usted verá qué hacemos. Y Jacob intercede y dice, no puede ser mi cumiche, el único que me queda de la mujer que amé. Ahora me tengo que desprender de ella, de él. Ahora me tengo que desprender de este hijo amado. Lo protegía a Benjamín, lo protegía demasiado, pero tenía que desprenderse de él porque sabía que no había remedio, porque era eso o morir de hambre. Entonces experimenta también lo que es la separación de Benjamín. Ok, hasta aquí tenemos las cosas que podríamos llamar complicadas de ese peregrinaje, porque estamos aquí tratando de comprender cómo un patriarca, un siervo de Dios, le dice a Faraón, pocos y malos han sido los días de mi peregrinación. Estamos intentando ver por qué Jacob llega a esa conclusión, porque les voy a decir algo y vamos a ver ahora lo que es la lista de las cosas que podríamos llamar favorables, para que veamos que el peregrinaje, así de Jacob como de todos los que estamos aquí, es un peregrinaje que tiene de todo, ¿cierto o no? Nadie aquí podría decir, y yo creo que seríamos muy ingratos con el Señor si dijéramos que nuestra vida es nada más situaciones adversas y complicadas. No puede ser. Así como también no podríamos decir que toda nuestra vida siempre es cosas favorables y que el viento siempre sopla a nuestro favor, porque tampoco es así. Dentro de las cosas que podríamos llamar como favorables, como excelentes, buenísimas, tenemos las siguientes. Aquí tenemos profecías que fueron declaradas a la vida de Jacob. Jacob tuvo la bendición de que a él se le profetizó y ni siquiera había nacido. Recordemos el evento, cuando Rebeca está embarazada y tiene a Esaú y Jacob en su vientre y aquello se movía y era una lucha tremenda. Rebeca se aparta a solas y conversa con Dios acerca de lo que estaba experimentando en su vientre. Dentro de las cosas que Dios le dice a Rebeca, le dice, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Ya fue una profecía que fue declarada sobre Jacob y no había nacido todavía. Lo otro, la otra profecía, la otra bendición que fue declarada a la vida de Jacob es, podríamos llamar tal vez la profecía que más se conoce de todas, ¿verdad? Que fue la profecía que declaró Isaac a su primogénito, que comprendemos que en realidad era una bendición que le correspondía a Esaú, pero Jacob como el más impostor, ¿verdad? Usurpa el lugar de Esaú y se queda con esa profecía. La siguiente profecía es una reiteración de la anterior, porque es cuando Esaú le dice, aquí te traje el guiso que me pediste, e Isaac le dice, pero ya yo profeticé, ya alguien vino aquí con un guiso. ¿Cómo? Sí, claro, ya yo declaré la bendición sobre el primogénito. ¿Cómo es así? Entonces Isaías le dice a Esaú, ¿verdad? Eso le tuvo que haber ardido todavía más, ¿verdad? No solamente ya la bendición no era de él, sino que le puntualiza la bendición. Imagínese usted qué ingratitud. Y le dice, sí, vea, el que vino aquí, que tuvo que haber sido su hermano, ya yo le dije que usted le va a servir a él. Ya yo le dije que iba a ser muy bendecido sus graneros, que iba a sobreabundar en alimentos, en vino, en tierras, en posesiones. Y es cuando Esaú le dice, mira, pero por lo menos una bendición, no habrá quedado una bendición para mí. Y la otra bendición, que es muy bonita por cierto, es cuando ya Jacob va a partir de Beerseba hacia Harán. Entonces Isaac, como padre responsable, le profetiza a su hijo antes de verlo partir, antes de irse, porque no sabía si le iba a ver de nuevo. Lo otro que tenemos como las bendiciones que recibió Jacob es lo que tenemos en lo que se conoce como teofanías. Las teofanías, o lo que se conoce como teofanía, es cuando Dios irrumpe en el plano de lo terrenal, en el plano de lo humano, aquí en medio nuestro, y se da una manifestación sobrenatural que solo puede venir de Dios y solo se puede explicar así. Eso es una teofanía. Tenemos entonces que Jacob fue muy bendecido por ese lado también. Jacob, en lo que va para Harán, recordemos, ¿verdad? Que él dice, bueno, cayó la noche, qué cansancio, pone una piedra de almohada. Imagínense qué cosa más buena, qué sabroso, ¿verdad? Conciliar el sueño con la cabeza recostada en una piedra. El caso es que pone ahí
recuesta su cabeza y tiene un sueño, y resulta que el sueño era eso, ¿verdad? Una escalera que llegaba hasta el cielo, ángeles subían y bajaban, y Dios le profetiza, y Dios le confirma la profecía que ya había recibido. La otra es cuando estando en Harán, Dios otra vez se le manifiesta en sueños a Jacob y le dice: regrésate a tu tierra, a tu parentela. Ahí otra vez tiene una manifestación de Dios. Y la otra manifestación, la otra teofanía, es la que se podría decir que es la que más se conoce, que es a la que ya hicimos referencia cuando Jacob es lesionado de su cadera, cuando va de regreso a su gente a Berseba y tiene una manifestación con el ángel del Señor. A esta sí quiero hacer referencia puntual y dice así: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, otras versiones dicen de su cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Ha llegado usted tal vez a alguna situación, alguna condición en su vida donde usted de veras usted dice: Señor, yo no me voy de aquí, necesito tu respuesta, pero la necesito hoy? Yo necesito que me digas hoy. Necesito, no puede pasar de hoy. Necesito tu respuesta, necesito tu bendición hoy. Eso fue lo que hizo Jacob. Y le dice el varón: ¿cuál es tu nombre? Y le responde: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Ahí lo que hace Dios es darle a Jacob una nueva identidad, de manera que le dice: ya usted no se va a llamar más usurpador, ladrón, ahora usted se llamará Israel, y le da la definición: porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y lo bendijo allí, y atención con esto, dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Muchos son los personajes en la Biblia que pueden decir que tuvieron una teofanía, que pudieron decir que experimentaron algo glorioso, una manifestación gloriosa de parte de Dios. En realidad son bastantes, pero son muy pocos, en verdad muy contados y muy pocos los que pueden decir: vi a Dios cara a cara. Esos no son todos los personajes de la palabra de Dios que pueden decirlo. Vi a Dios cara a cara. Y yo hago una pregunta aquí: ¿cómo es posible que Jacob converse con Faraón y le diga: pocos y malos han sido los años de mi peregrinaje, si estamos hablando de un varón que dice que vio a Dios cara a cara? ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que estaba pasando con Jacob? Si había experimentado la presencia de Dios de la manera en que ya lo hemos visto, y todavía unas más que tenemos aquí. Experimentó la protección de Dios, sobrenatural protección de Dios. Aquí tenemos los pasajes y tenemos la reconciliación con Esaú. Y solo alguien que pueda entender y que pueda saber lo que es ser odiado a muerte por alguien, puede decir que esto es un verdadero milagro. Que haya una reconciliación entre dos personas tan distanciadas, con rollos tan complicados, y que después diga la Biblia que se fundieron en un abrazo y que lloraron ambos. Eso es un milagro. Pero parece que a Jacob se le olvidaron las bendiciones. Y lo otro, dice la palabra de Dios, que Dios bendice a Jacob dándole un hijo en su vejez. Que dicho sea de paso, dice la Biblia literalmente que esa es la razón por la cual Jacob amó a ese hijo. Dice: y lo amó Jacob porque lo tuvo en su vejez. Y es que es efectivamente cierto que cuando las cosas se logran en la vejez, no es cierto que tienen otro sabor. Que lo digan aquí los ciudadanos de oro, los adultos mayores que hoy nos honran con su presencia. Cuando tenemos logros en nuestras edades de la vejez, no es cierto que tienen otro sabor esos logros. Bueno, lo experimentó Jacob y le dio ahí, por hijo a Benjamín, que dicho sea de paso, en esa labor de parto es donde fallece su amada esposa Raquel. Pocos y malos han sido los años de mi vida
pocos y malos. Es evidente, es notorio, es muy evidente, es contundentemente evidente que Jacob estaba fijando su atención en las cosas complicadas que le habían sucedido en la vida. No había fijado su atención en las bendiciones, se le olvidó todas las bendiciones. En ese momento, ante el faraón, él solo tuvo palabras de negatividad para decir: pocos y malos han sido los años de mi peregrinaje. Y se le olvidó todo lo que ya vimos. Hasta este momento tenemos que el peregrinaje de Jacob tuvo tanto bendición como adversidad, igual que su peregrinaje y el mío. Igual que el peregrinaje suyo, que me ve y me escucha donde quiera que esté. Nuestro peregrinaje tiene de todo, porque así es la vida: calamidad, cosas desagradables. Jacob se enfocó y dio más importancia a lo desagradable, a los acontecimientos complicados. ¿Cuál es la propuesta que hace la palabra de Dios para nosotros hoy? Porque aquí hay que decir algo. No significa con esto que debemos fijar nuestra atención en las cosas buenas, positivas que nos han sucedido al extremo, y atención con esto, al extremo de que se conviertan en añoranzas. Y veamos esto, veamos por qué. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: nunca digas, nunca, es nunca, no es a veces. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque es importante que salgamos de aquí tampoco creyendo que le vamos a dar un sobreénfasis a las cosas buenísimas, gloriosas, preciosas que vivimos en nuestra vida pasada, y de eso hace mucho, porque entonces vamos a vivir añorando. Ay Dios, aquella Costa Rica, aquella niñez mía, me acuerdo, Señor, cuando yo corría por las calles sin preocuparme de los maleantes. Señor, yo recuerdo aquella época, ¿verdad? Aquella época, Señor, cuando la plata alcanzaba. Señor, yo recuerdo aquellos años gloriosos, tan lindos de escuela, yo con pantalones cortos por los corredores y cosas de ese tipo, ¿verdad? Es más, la otra vez, vean, hasta dónde puede llegar esto cuando quedamos atrapados en cosas muy favorables y muy buenas del pasado. Estaba yo buscando unas cosillas ahí en internet y me encuentro yo con alguien que dice esta frase, vean ustedes, ¿verdad? Dios bendiga los años 80. Y yo dije, Dios, esto es increíble. O sea, yo no me imagino a alguien hoy, ahorita, en este momento, hacer una oración algo así como: Señor, yo te pido por favor que bendiga los años 80. Señor, toda la década, desde el 80 hasta el 89, cada día, cada mes, cada año de los 80, bendícelo. ¿Qué les parece? O sea, es un atrapamiento en los años 80. Qué bonito y qué bendición lo que pudo haber vivido esa persona, pero ¿cómo en retrospectiva le podemos pedir a Dios que bendiga una época que ya pasó? Tremendo, ¿verdad? Sí, la propuesta bíblica va un poco más allá y nos propone lo siguiente. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pasaje conocido de todos, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra propuesta que nos hace la palabra de Dios a todos los peregrinos y todas las peregrinas que estamos aquí en esta mañana? Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y de acuerdo a lo que vimos hasta ahorita, es olvidando lo que queda atrás. Lo desfavorable, lo desagradable, pero también las bendiciones. Usted no se puede quedar en aquella relación de pareja que fue una bendición, pero que ya no la tiene hoy. No nos hace crecer eso. No podemos vivir añorando un trabajo muy bueno, donde nos iba muy bien salarialmente, si esa no es nuestra realidad hoy. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es efectivamente cierto que mientras vivamos recordaremos. Eso es un hecho, porque fuimos diseñados para recordar. Efectivamente, lo que el apóstol nos está queriendo decir es que el pasado no va a determinar mis decisiones de hoy. Olvidando lo que queda atrás, nada de lo que viví, nada favorable o desfavorable, nada va a determinar mis decisiones de hoy. Eso es extenderse a lo que está por delante. Jesús lo reitera:
de esta manera. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le respondió: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Puso usted ya su mano en el arado? ¿Sí? ¿Puso usted su mano en el arado? Ajá, ok, pues tenemos esta premisa, y es no mirar atrás. Todo es hacia adelante, todo hacia adelante. Y vean ustedes, esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de la senda suya y acerca de la senda mía. Vea la característica que tiene el peregrinaje y el caminar suyo y el mío. Dice: mas la senda de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Yo quiero ver esas manos levantadas. Su senda, usted que levantó la mano, usted, justo y justa del Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que dice la Biblia de su senda. De manera tal que podríamos decir que el peregrinaje de los justos es un peregrinaje de un proceso progresivo. Es un proceso, estamos en un proceso, no hemos llegado todavía a la estatura del varón perfecto, estamos en eso, pero es un proceso progresivo. Y quiero invitarle a que usted lo diga en esta mañana: mi peregrinaje es un proceso progresivo. ¿Puede decirlo? Mi peregrinaje, soy peregrino y mi peregrinaje es un proceso progresivo, es un proceso que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero pedir, tengo 2 voluntarios aquí para ir cerrando el tema. Quiero pedir a 2 voluntarios que les pedí colaboración, que vengan por acá rápidamente, por favor. Muy bien. Vamos a cerrar con lo siguiente. ¿Dónde están los 2 voluntarios? Aquí los veo venir. Vamos a ver dónde queda Jacob. Pasen, muchachos. Gracias. Vamos a ver dónde queda Jacob y vamos a terminar con esto. Vamos a cerrar con esto en esta hora y vamos a regresar a nuestro personaje Jacob. Vengan por acá, vean qué muchachones más guapetones me consiguió. ¿Y qué les parece? Y quiero resaltar algo. Ahí donde ustedes los ven, a estas tempranas edades, ya le sirven al Señor aquí en la comunidad. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Muy bien. Tenemos por aquí a Alejandro y tenemos por aquí a Daniel, ¿verdad? Gloria a Dios. Vean ustedes, y lo que vamos a representar en esta hora, y es con lo que cerramos. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Dónde queda Jacob aquí en la historia? ¿Qué pasó con Jacob? El peregrino Jacob, dice la Biblia, esto fue lo que hizo Jacob al cierre, al final de sus días, cuando ya agonizaba, cuando ya daba sus últimos alientos de vida. Véanlo ahí. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Aquí estos muchachos que me están ayudando en esta hora están representando a Manasés y a Efraín, que fueron los 2 hijos que José tuvo en Egipto. Dice la palabra de Dios que Jacob, apoyado en su bordón, ya no solamente por un tema de edad, recordemos que él había sido dislocado de su cadera y de eso nunca se recuperó. Apoyado en su bordón y como pudo, ya a su anciana edad, lo que hizo Jacob es lo que Dios espera que usted y yo hagamos hasta el fin de nuestros días, que es bendecir a nuestras generaciones. Con las fuerzas que le quedaban a Jacob, Jacob se apoyó en su bordón y profetizó sobre Manasés y profetizó sobre Efraín, sus nietos, hijos de su amado José, profetizó sobre ellos. Gracias, muchachos. Y lo segundo que dice la palabra de Dios es que Jacob, con las fuerzas que le quedaban y apoyado en su bordón, adoró, apoyado sobre su bordón con las pocas fuerzas que le quedaban. Y es lo que espera Dios que hagamos usted y yo hasta el final. Pero hay un detalle: usted y yo no sabemos cuándo partimos de esta tierra. Usted y yo no lo sabemos. Y yo no quiero que usted se vaya de aquí creyendo que eso queda para cuando estemos ancianos. No. Si usted y yo no sabemos cuándo partimos de aquí, lo más inteligente que podemos hacer es que, apoyados en las fuerzas que nos quedan, en las que tenemos, hoy hagamos eso. Profeticemos y bendigamos a nuestras generaciones
ora usted por sus hijos, ora usted y bendice a sus nietos, adora usted a Dios, porque Jacob, con la dificultad que tuvo, hasta donde le dieron sus fuerzas, fue las dos cosas que hizo antes de morir. Estemos de pie, por favor. Gracias, muchachos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos. Señor, en esta hora te damos las gracias, te damos todo el honor y toda la gloria, Padre. Te damos las gracias, Señor. Ciertamente somos peregrinos en esta tierra y queremos pedirte perdón, Señor, porque a veces vivimos la vida de una manera, Señor, tan desenfrenada. A veces vivimos la vida, Señor, Señor, como si no fuéramos a partir de aquí nunca, Señor, como si nuestros cuerpos, Señor, fueran eternos y no tomamos prevenciones, no tomamos, Señor, la vida, Señor, como un lugar de paso, Señor, sino que vivimos la vida de forma temeraria, tomando decisiones, Señor, complicadas, Señor, viviendo de excesos, Señor, que no están bien para un peregrino. Hoy queremos decirte, Señor, que salimos de aquí creyendo y sabiendo, Señor, que somos peregrinos, que estamos de paso, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a no aferrarnos a nada aquí, Señor, porque nada es nuestro, porque todo es temporal. Lo único eterno, Señor, es lo que viene de ti, Señor, y lo que tienes preparado para nosotros. Hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener siempre muy claro, Señor, esas dos premisas que son bendecir a nuestras generaciones y vivir una vida de adoración permanente a tu nombre. Gracias, Jesús, una vez más por todos los adultos mayores que nos acompañan en esta tu casa hoy. Pido una especial bendición, fortaleza para sus cuerpos desgastados, Señor. Papá, que una doble porción de tu fuerza sea en ellos, Dios. Que tu querer y tu hacer les sea multiplicado, Señor, para emprender nuevos proyectos, para que así como Jacob también ellos tengan logros, Señor, en su edad, en su vejez, Señor. Padre, gracias, gracias, y a nosotros ayúdanos siempre a honrarles y a tenerles en muy alta estima, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día.